¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la clase número 18 y ahora vamos a ver otro tipo de componentes pasivos. En este caso vamos a ver los capacitores o condensadores. Un condensador está formado por dos placas conductoras separadas por un material que se llama dieléctrico y que es aislante. Unos terminales están unidos a las placas y permiten la conexión del condensador a otros elementos del circuito. Se denomina capacidad de un condensador a la propiedad que estos poseen de almacenar mayor o menor cantidad de electricidad, ya que el capacitor puede almacenar carga eléctrica. La cantidad de carga que puede almacenar un condensador va a depender fundamentalmente de la tensión que se aplique entre sus terminales y consecuentemente en sus placas, y también a las características constructivas. ¿Cuál es la capacidad de carga de un condensador? Si llamamos Q a la cantidad de carga almacenada por el condensador y llamamos C a la capacidad del condensador y V a la tensión entre placas, vamos a tener que Q, o sea la cantidad de carga almacenada, va a ser directamente proporcional al producto de la capacidad por la tensión aplicada, es decir, Q igual a C por V, Q expresado en Coulomb, C en una unidad que se va a denominar faradio y V en la conocida unidad voltios. El campo eléctrico que se forma entre dos placas paralelas es E, que va a ser igual a Q sobre epsilon 0, siendo epsilon 0 el valor que se denomina la permitividad de un dieléctrico. Es la permitividad en el vacío, eso es epsilon 0. Por lo tanto, como no tenemos una carga puntual, sino tenemos toda un área de superficie A, el campo eléctrico total va a ser igual a Q sobre epsilon 0 por A, donde A es el área que tenemos en cada placa. Siendo epsilon 0 la permitividad en el vacío. La diferencia de potencial entre estas dos placas, que son paralelas, es igual a lo que llamamos la tensión ED, o sea, una tensión que depende de la distancia entre ambas placas. Por lo tanto, V, que es igual a ED, va a ser igual a QD sobre epsilon 0 por A, es decir, E por D. Con lo cual, recordando que C es igual a Q sobre B, es decir, despejando de la ecuación que Q igual a C por B, vamos a obtener, bueno, y recordando lo que acabamos de ver, que la V es igual a Q por D sobre epsilon 0 por A, entonces llegamos a la conclusión que podemos reemplazar V en la ecuación de C. Y entonces llegamos a que C es igual a Q sobre V igual a Q sobre Q por D sobre epsilon 0 por A. Y nos queda finalmente
la ecuación que C, es decir, la capacidad, es directamente proporcional a la permitividad epsilon 0, directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia que separa las placas mediante el dieléctrico. Es decir, que cuanto mayor área tengamos, mayor capacidad vamos a tener. Cuanto mayor sea la permitividad, que va a depender del dieléctrico, mayor capacidad vamos a tener. Y cuanto mayor sea la separación entre placas, menor capacidad vamos a tener. Para entender mejor, vamos a comparar la capacidad de almacenar cargas de un capacitor con la capacidad de almacenar aire de un globo. La cantidad de aire que es posible introducir en un globo va a depender del tamaño del globo y de la presión aplicada. Por supuesto, si la presión aplicada al globo fuese superior a la que pueden soportar las paredes elásticas del globo, este estallaría en pedazos. Llevando este ejemplo al capacitor, podemos suponer que si se sobrepasa la capacidad de carga de un condensador, este va a estallar. Esto realmente puede suceder cuando se sobrepasa la máxima tensión admisible de un capacitor y se denomina ruptura dieléctrica, pues literalmente se perfora el dieléctrico que separa las placas. Acá podemos ver un capacitor de los que se llaman electrolíticos. Esto tiene especificado su tensión máxima de trabajo, en este caso 16 voltios. Cuando se supera esta máxima tensión de trabajo, se produce una explosión que es la ruptura del dieléctrico. Acá podemos ver una explosión, acá ya un capacitor roto y acá también un capacitor como inflado en la parte superior que nos dice que ya está averiado y que se produjo una ruptura dieléctrica. La unidad de capacidad es el faradio, que se denomina F, y se puede definir como la capacidad de un condensador que almacena una carga de 1 coulomb cuando se le aplica entre sus placas 1 voltio de tensión. La unidad de capacidad. El faradio es una unidad muy grande, por lo que se utilizan submúltiplos correspondientes a una millonésima, que se llama el microfaradio, y un microfaradio es 10 a la menos 6 faradios. Por ejemplo, acá tenemos 390 microfaradios. Una milmillonésima, el nanofaradio, donde un nanofaradio es 10 a la menos 9 faradios. Generalmente van a terminar con el número 2 al final. Son capacitores de nanofaradios. O el picofaradio. El picofaradio es la billonésima parte del faradio y un picofaradio es 10 a la menos 12 faradios. En este caso vamos a ver capacitores de un picofaradio que van a terminar con el número 1 en este caso, o en este caso expresado como directamente 22 picofaradios. ¿Cómo vamos a leer los capacitores?
Si bien a veces, como hemos visto, el valor viene explicitado en microfaradios en el cuerpo del componente, esto no siempre es así. Hay un código numérico similar a la codificación de resistencias que permite la identificación del valor. Por ejemplo, acá tenemos un capacitor que dice 104. La primera cifra y la segunda cifra son las primeras que aparecen. Y la última cifra es la cantidad de ceros que tenemos que añadir a partir del picofaradio. Es decir, que acá vamos a tener 4 ceros desde el picofaradio y a ese número hay que agregarle el 10. Por ejemplo, acá tenemos el capacitor de 104. 104 estamos hablando de 4 ceros a partir del picofaradio y del número 10. Entonces estamos hablando de 100.000 picofaradios desde el 0 y el 100. 3 ceros desde el picofaradio y el 100, o sea 100.000 picofaradios. El 2E nos especifica el número y letra, que es el voltaje máximo de operación, y K es la tolerancia. Acá tenemos una tabla que dice que la tolerancia, cuando dice F, es del 100%, G es del 200%, H es del 300%, J del 500% y K del 1000% y M del 2000%. Y en cuanto a los voltajes máximos, cuando dice 1H son 50 voltios, 2A son 100 voltios, 2T son 150 voltios, 2D 200 voltios, 2E, como en este caso, 250 voltios, 2G 400 voltios y 2J 630 voltios. Entonces en este caso tenemos un capacitor de 100.000 picofaradios, que le solemos decir de 0.1 microfaradios, que va a tener una tolerancia del 1000% y que vamos a tener una tensión máxima de operación de 250 voltios. Capacidad de un condensador de acuerdo a sus características constructivas. La capacidad de un condensador depende de su forma geométrica, como dijimos, del tamaño A de las placas, de la distancia D entre placas y de la permitividad relativa del dieléctrico. Anteriormente habíamos tomado la permitividad en el vacío, pero tenemos también otros dieléctricos que no son el vacío, que son εr. Por ejemplo, para un condensador de placas paralelas con una distancia D muy pequeña con relación a las dimensiones de las placas, podemos decir que aproximadamente la capacidad va a ser ε0 por epsilon relativo por A sobre D, donde ε0 es la permitividad en el vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. En cuanto a los dieléctricos o aislantes, la función del dieléctrico es aumentar la capacidad del condensador, como hemos visto. Los diferentes materiales que se utilizan como dieléctricos tienen diferentes grados de permitividad, diferente capacidad para el establecimiento de un campo eléctrico. En la siguiente tabla vamos a ver reflejados los valores de las constantes dieléctricas de los materiales más comunes. Por ejemplo, en el aire, el epsilon va a ser 1,0059, el papel de 2 a 2,8, el poliéster 3, la porcelana de 5 a 6, la mica de 3 a 6, el vidrio de 5 a 10 y la baquelita de 5,6 a 8,5. Esto va a estar especificando cuáles son los tipos de condensadores más usuales. Carga y descarga de un condensador. Este es el circuito que vamos a tener. Con ayuda de este gráfico vamos a estudiar el proceso de carga y descarga de un condensador. Inicialmente el condensador está descargado. Si se cierra el interruptor I, la corriente empieza a fluir
produciendo corriente en el circuito, donde la corriente máxima va a ser la tensión de la fuente sobre R. Entonces el condensador se empieza a cargar. Una vez que el condensador adquiere la carga máxima, la corriente cesa en el circuito. En conclusión, un condensador de corriente continua solo deja pasar la corriente durante un pequeño periodo de tiempo, que es el que dura su carga. Al cabo de ese tiempo, actúa como un interruptor abierto. Tanto la carga como la descarga del captor asociado con resistencia, lo que se denomina el circuito RC, siguen funciones de tiempo que se denominan exponenciales, parecidas a las del inductor. En lugar de tener corriente, tenemos tensión. La tensión de un capacitor en la carga es una exponencial de tipo creciente, donde la tensión final va a ser V máxima y se va a cargar a un ritmo 1 menos E a la menos T sobre tau. Cuando T es igual a 0, la tensión será igual a 0. En T igual a infinito será igual a V máxima. Y la descarga del capacitor es una exponencial decreciente. V máxima por E a la menos T sobre tau. En T igual a 0 va a ser igual a V máxima. Y en T igual a infinito será igual a 0. Esto que acabamos de decir expresado en curvas muestra la carga exponencial de un condensador hasta llegar a su valor final, que es V máxima. Y la descarga partiendo de V máxima va a llegar a 0. Ahora nos preguntamos qué significa tau en este esquema. En el inductor habíamos dicho que tau era igual a L sobre R. Vamos a ver qué es tau en un capacitor. Ahora veamos qué es esta constante de tiempo que denominamos tau. Tau, en el caso de un circuito RC, es justamente el producto de R por C. La constante de tiempo tau representa el tiempo en el cual la tensión llega al 63% de su valor final. ¿Qué es esto? Veamos en el gráfico. Supongamos que nosotros tenemos una tensión final que está en 10 voltios y partimos desde 0. Supongamos que tau sea 5 segundos. Entonces, significa que al cabo de 5 segundos nosotros estaremos en el 63% de la tensión final. Si la tensión final es 10 voltios, el 63% va a ser 6,3 voltios. Significa esto que cuando transcurra un tiempo igual a tau, es decir, lo que habíamos previsto, 5 segundos, la tensión tendrá 6,3 voltios. Lo mismo va a ocurrir para la descarga. Es que al cabo de un tiempo tau, la tensión tendrá el 63% de su valor final. Como el valor final siempre va a ser 0, si nosotros partimos, por ejemplo, de una señal de 10 voltios, vamos a tener 10 voltios menos 6,3 son 2,7 voltios. Es decir, vamos a tener 2,7 voltios al cabo de 5 segundos, si es que el tau fuese 5 segundos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una resistencia de 10K y un capacitor de 0.1, o sea, de 0,1 microfaradio, vamos a estar teniendo un tau de 10 segundos. La comprobación de esta experiencia la vamos a hacer en un trabajo práctico de laboratorio, poniendo justamente un condensador, por ejemplo, de 1000 micro y una resistencia de 10K para que nos dé justamente 10 segundos, y en 10 segundos vamos a tener que comprobar que la tensión aproximadamente va a llegar a 6,3 voltios si es que ponemos una tensión máxima de 10 voltios. De todas formas podemos calcularlo
para cualquier tensión. Es decir, en definitiva, tau es el tiempo en que la tensión toma el 63% de su valor final. Veamos ahora la descarga de un condensador. Ahora estamos descargando el condensador, ya no tenemos una fuente, tenemos simplemente un condensador con una resistencia. Entonces, en este momento tenemos el capacitor que está inicialmente cargado y se va a descargar a través de esta resistencia, y el valor de corriente va a ser el que va a estar dado permanentemente por la ley de Ohm, y esa va a ser la corriente de descarga. En la descarga de un condensador, en un primer momento la intensidad es bastante grande, ya que el condensador tiene toda la tensión. Según se va descargando el condensador, la tensión se va reduciendo y con ella la intensidad de corriente. Cuando el condensador se descarga totalmente, la intensidad y la tensión se anulan. Bien, para hacer esta experimentación estamos usando el software Livewire, en donde hemos colocado una batería de 10 voltios, un interruptor, una resistencia de 10K y un capacitor de 1000 microfaradios, lo cual nos da un tau de unos 10 segundos. Tenemos un voltímetro que nos va a estar especificando la tensión y un switch que lo vamos a usar inmediatamente para descargar el capacitor, que lo teníamos inicialmente cargado con 10 voltios, y al ponerlo en cortocircuito con este interruptor pulsador lo estamos cortocircuitando y dejando en 0 voltios la tensión del capacitor. Vamos a contar con un cronómetro que nos va a permitir ver el tiempo en el cual llegue la tensión. Aproximadamente lo que queremos buscar es ver si efectivamente en un tau de 10 segundos el capacitor toma una tensión cercana a los 6,3 voltios. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Iniciamos. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos estuvimos en 6,2 voltios, aproximadamente 6,3. Vemos que a medida que va transcurriendo el tiempo ya no se va cargando tan rápido y va a ir lentamente tomando el valor de 10 voltios. La carga inicial, por la forma de la exponencial, es muy rápida, y luego hasta que toma los 10 voltios tarda mucho más, como estamos viendo ahora mismo. Bien, aquí tenemos ya nuestro capacitor que ha sido cargado con 10 voltios. Y vamos a abrir el circuito y vemos que el capacitor queda completamente cargado a 10 voltios, que era la tensión de la batería. Hemos agregado aquí un interruptor que nos va a permitir generar un circuito de descarga a través de la resistencia. Se cargó a través de la resistencia y se va a descargar a través de la resistencia. Esta resistencia va a estar siendo puesta en paralelo con el capacitor. Y vamos a ver también cómo es el ritmo de descarga. Vamos a ver que en los 10 segundos se va a descargar prácticamente hasta llegar a una tensión de 2,7 voltios. Ahí está, llegó a 3 voltios aproximadamente en los 10 segundos, que es la descarga. Y después la descarga continúa más lenta, hasta tomar valores muy cercanos a 0 voltios. Aproximadamente se dice que alcanza su valor final en un tiempo igual a 5 taos, es decir, aproximadamente en este caso sería en unos 50 segundos. En 50 segundos vemos que llegó a 45 milivoltios.
partiendo de los 10 voltios iniciales. Esto es una consideración. Ya hemos visto la carga y descarga de un capacitor mediante un circuito llamado RC, circuito con resistencia y capacitor, y hemos visto cómo existe un tiempo de carga y un tiempo de descarga, marcado fundamentalmente por los valores de R y C que constituyen el valor de la constante de tiempo llamada tau. Vamos a ver una de las aplicaciones de un circuito RC, que es el marcapasos. Vamos a ver inicialmente cómo funciona el circuito del marcapasos natural, es decir, el ritmo cardíaco que tiene nuestro cuerpo. Ciertas células del corazón están altamente especializadas en la producción y la transmisión de estímulos eléctricos, formando un sistema con una autonomía que no tienen otros órganos. Este sistema está constituido por unos centros de excitación donde se generan los impulsos eléctricos y por unas ramas que los distribuyen por el corazón para que se contraiga. El proceso se inicia en un centro situado en el exterior de la aurícula derecha. Desde aquí, el estímulo se propaga por las aurículas y llega a un segundo centro situado en el interior de la aurícula derecha, desde donde el estímulo se propaga de nuevo a todo el miocardio de los ventrículos. Esta actividad eléctrica del corazón se estudia mediante la colocación de una serie de electrodos en la piel del tórax y de las extremidades que recogen y traducen los estímulos eléctricos en una serie de ondas. Así se obtiene lo que conocemos como electrocardiograma. Aunque, como hemos visto, el corazón se contrae de forma automática, también recibe estímulos del sistema nervioso central que lo aceleran o ralentizan según las necesidades del organismo. El cirujano le insertará un marcapasos en el cuerpo si el sistema de conducción del corazón, el sistema eléctrico que hace latir el corazón, no está funcionando adecuadamente. El corazón es un órgano muscular con 4 cámaras. La sangre se acumula en las 2 cámaras superiores, o atrio, antes de llenar las 2 cámaras inferiores, o ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, la sangre del ventrículo derecho es bombeada a los pulmones y la sangre del ventrículo izquierdo es bombeada al resto del cuerpo. El corazón tiene un marcapasos natural llamado nódulo sinoauricular o nódulo SA. El marcapasos controla la frecuencia cardíaca determinando precisamente cuándo los músculos del atrio y los ventrículos se contraen. La señal eléctrica producida por el nódulo SA llega a los ventrículos a través de un camino estrecho, que incluye el conocido nódulo AV y las ramas fasciculares. Consideradas todas juntas, se hace referencia a estas vías como el sistema de conducción del corazón. Los problemas con el sistema de conducción se pueden producir si el nódulo SA funciona incorrectamente y hace que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o irregularmente. Como alternativa, se puede producir un bloqueo en las ramas fasciculares, haciendo que el corazón lata más lentamente o irregularmente. Estos problemas pueden ser la consecuencia de una enfermedad cardíaca, medicamentos o cirugía cardíaca. Antes del procedimiento, se evalúan la sangre y la orina. También se le tomarán radiografías del pecho y se le realizará un electrocardiograma o EKG, que registrará la actividad eléctrica del corazón. Se le inyectará anestesia local en la piel para adormecer el área donde se insertará el marcapasos. El cirujano realizará una pequeña incisión por debajo de la clavícula. Los catéteres del marcapasos serán insertados en la vena subclavia y luego deslizados hacia el corazón hasta llegar al atrio derecho. El cirujano observará las imágenes de rayos X en una pantalla de video para ubicar los catéteres correctamente. Una vez evaluados los catéteres, serán conectados al generador de pulso. Luego, el generador de pulso será ubicado en una pequeña bolsa que el cirujano creará de manera subcutánea debajo de la clavícula. Luego, el cirujano coserá la incisión. Mientras esté en el hospital, el médico controlará la frecuencia cardíaca y la presión arterial para asegurarse de que el marcapasos está funcionando correctamente. Antes de partir, el médico le hará los ajustes finales a la configuración del marcapasos.
Posteriormente al procedimiento, los medicamentos de venta libre para el dolor, como acetaminofeno o ibuprofeno, deberán ser suficientes para aliviar cualquier dolor. No podrá manejar durante 2 semanas aproximadamente. Periódicamente, deberá realizar un seguimiento con el médico para evaluar y ajustar el nuevo marcapasos. Como vimos, si falla el nódulo sinoatrial, el módulo AB toma el control del proceso rítmico, pero el número de impulsos desciende hasta 50 por minuto. Si el nódulo AB también falla, la frecuencia de latidos desciende hasta unos 30 latidos por minuto. Cuando el corazón es incapaz de trabajar normalmente o sufre fallos, se implanta entonces el marcapasos que asegure la regulación del latido. El circuito empleado para el marcapasos es un circuito RC. El mecanismo de este circuito es el de un tiempo en el cual el capacitor se va cargando hasta llegar a cierto nivel de carga, es decir, con una cierta resistencia y una cierta tensión hasta llegar a un cierto nivel de carga, para luego venir el proceso de descarga a través de la resistencia del paciente. Este proceso se repetirá sucesivamente, cargándose y descargándose. La frecuencia de pulsación obviamente va a depender de los valores de R y de C. Aquí tenemos en la imagen un marcapasos donde vemos el cable que va hacia el corazón, el electrodo que va al corazón, el electrodo que trae la información del corazón para saber cómo reaccionar, y aquí en esta parte la circuitería asociada con el generador de impulsos, es decir, los de descarga R y C, y todo esto es lo que constituye la batería. Los marcapasos se los puede identificar por sus nomenclatura. Por ejemplo, acá dice ADDRO1. La primera letra identifica la cámara estimulada. Por ejemplo, si es A es aurícula, si es B corta es ventrículo, si fuera D sería aurícula y podría ser ventrículo en el formato que es dual. La segunda letra identifica la cámara que es sensada. Si es A será aurícula, si es B corta será ventrículo, si es la letra D, como en este caso, será la aurícula y ventrículo, o si fuese O, ninguna de las anteriores. La tercera letra indica el modo de respuesta del marcapasos a una señal detectada. Por ejemplo, si fuera T es síncrono o excitado por la señal detectada, es lo que se llama trigger. I significa inhibido, es decir, que no está sensando. D, en este caso, es doble, síncrono e inhibido, y si fuera O es no aplicable o ninguna de las anteriores. En el caso de la cuarta letra, indica las funciones programables. Por ejemplo, si fuese una P, es programable en 2 parámetros, frecuencia y amplitud. M es programable en 3 o más parámetros, que son los multiprogramables. C es comunicación para medición de parámetros, y O, como se puede dar, es no programables. La quinta letra indica funciones especiales antitaquicardia. Por ejemplo, salvas de impulsos, frecuencia competitiva normal, S exploración, E es un dispositivo externo antitaquicardia. Si nosotros tenemos un capacitor que esté totalmente descargado y se le aplica una fuente de alimentación, entonces va a haber una transferencia de energía desde la fuente hacia ese capacitor. La potencia es la capacidad que se tiene de realizar un trabajo en una cantidad de tiempo determinada y se mide en joules. La energía en un capacitor. Si se considera que la corriente de carga es constante,
es una corriente continua y constante, entonces la potencia va a ser proporcional a ese voltaje o esa tensión. Si el voltaje aumenta en forma lineal, también lo va a hacer la potencia. Es decir, vamos a tener que con el transcurso del tiempo va a ir aumentando linealmente la potencia. La potencia es justamente el área bajo esta curva. Es el área bajo esta curva, que podemos asimilarla a un triángulo rectángulo. El área bajo la curva es igual a la mitad de la potencia en el momento t multiplicada por t, es decir, el área del triángulo, base por altura sobre 2. Pero se sabe a su vez que la potencia es igual al producto de tensión por corriente. Si se reemplaza esta última fórmula en la anterior, se obtiene que la potencia va a ser B por I por T sobre 2. Pero, como I por T es igual a C por B, justamente I por T es la carga, que es el producto de capacidad por tensión, entonces se llega a que la potencia de un capacitor es C por B cuadrado sobre 2 Joule. Es decir, que la potencia almacenada, la energía almacenada en joules, es proporcional directamente con la capacidad, proporcional con el cuadrado de la tensión dividido 2. Es por ello que vamos a ver un dispositivo que hace uso específicamente de la energía acumulada en un capacitor, el cual es el desfibrilador. Pero antes de ver lo que es el circuito del desfibrilador, veamos un poco qué es una fibrilación. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers. Cuando las señales eléctricas del corazón fallan, el corazón late de forma errática, la sangre deja de fluir y el cuerpo se queda sin oxígeno. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombear sangre. Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también ritmo de la muerte. Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, el 90% de los afectados fallece. El único tratamiento es desfibrilar el corazón con una potente carga eléctrica, parándolo por completo. Una vez parado, el corazón puede reprogramarse y volver a latir rítmicamente. Bien, en las imágenes vimos el dispositivo de desfibrilación, en donde inicialmente veíamos el corazón latiendo arrítmicamente y a continuación, luego de la aplicación de una descarga eléctrica, el corazón se estabilizaba. Un dispositivo de desfibrilación proporciona un choque eléctrico en la zona del corazón descargando un capacitor cargado inicialmente a 5000 voltios,
La resistencia eléctrica del cuerpo entre los dos electrodos es aproximadamente 500 ohms. ¿Cuál es la intensidad de corriente cuando el capacitor comienza a descargarse? Bien, la solución va a ser que si tenemos una carga inicial de 0,20 C y la capacitancia es de 2 microfaradios, la solución es que la corriente es V sobre R, o sea, los 5000 voltios sobre los 500 ohms. Quiere decir que tenemos unos 10 amperes. El capacitor comienza a descargarse, por lo cual su tiempo de carga va a ser el de la exponencial. Entonces la carga va a ser de 0,20 por E a la menos T sobre tau, que nos va a dar aproximadamente unos 496 microsec. Vamos a ver cómo es la forma de onda de un electrocardiograma. El marcapasos natural del corazón es el nodo sinoatrial, el SA, localizado en la aurícula derecha. Normalmente, el nodo sinoatrial inicia un impulso eléctrico 60 a 100 veces por minuto. El impulso se propaga por ambas aurículas, despolarizando las fibras del músculo auricular. La actividad eléctrica auricular puede verse como la onda P en un electrocardiograma, o sea, en un ECG. Tenemos la onda P, tenemos la QRS, que constituye el período refractario absoluto, y tenemos la onda T, que es el período vulnerable, que es el período relativo refractario. Acá tenemos un diagrama de ECG, el PQRS y la onda T. Las células ventriculares pueden responder a un impulso fuerte durante el llamado periodo refractario relativo, el cual comienza en la pendiente positiva de la onda T. La terminación de la repolarización ventricular se da cerca del pico de la pendiente negativa de la onda T. Esta es la llamada fase supernormal de la conducción ventricular, cuando las células musculares pueden responder a impulsos eléctricos de menor intensidad. Acá tenemos un corazón normal y un corazón que está defectuoso. En el corazón normal, un impulso más impulsos que interrumpe el ciclo cardíaco durante el periodo vulnerable o no son usualmente tolerados y el nodo sinoatrial retoma el control. Es el caso del marcapasos. Pero en un corazón enfermo, estos impulsos pueden inducir fibrilación ventricular. Esto es un ritmo anormal del corazón, que es el mecanismo más común para la muerte súbita. La desfibrilación. Desfibrilación es la aplicación de un pulso breve, un choque de corriente eléctrica que atraviesa el corazón, promoviendo la despolarización simultánea de una masa crítica de fibras musculares. Entre un 75 a un 90% de la masa de las fibras responderán simultáneamente a esta activación forzada. Cuando regresen al estado de reposo, estarán entonces en condiciones de responder al marcapasos natural, restaurándose el sincronismo y el bombeo de la sangre. Vamos a ver la impedancia torácica. La corriente de desfibrilación es afectada por la impedancia transtorácica, que es la resistencia de las estructuras torácicas al flujo de corriente. La impedancia depende de la superficie de la piel. Vemos que aproximadamente en la cantidad de pacientes esta impedancia da unos 80 ohms. En cuanto a las formas de onda, vemos
que el pulso que se obtiene cuando la descarga de capacitor se da a través de un inductor que se encuentra dentro del equipo desfibrilador y la resistencia transtorácica del paciente, por lo menos tenemos un circuito que se denomina de descarga RLC serie. Vamos a tener una onda sinusoidal amortiguada, que es el producto de aplicar a un circuito RLC. ¿Cuál es el circuito básico del desfibrilador? Tenemos la alimentación eléctrica, lo que se denomina un autotransformador variable, que nos va a generar una tensión variable. Luego vamos a tener un transformador elevador. A la salida del autotransformador variable vamos a tener un medidor que nos va a dar la intensidad que estamos cargando en joules. A la salida del autotransformador elevador tenemos una resistencia RS, un diodo que va a operar como rectificador, y vamos a tener una llave de dos posiciones, una que toma tensión del transformador elevador y otra que se conecta a través de un inductor al circuito de la resistencia interna del paciente. Y todo esto con un capacitor. Es decir, que el capacitor se va a cargar a una tensión con el transformador y se va a descargar a través del circuito LR. Este es un diodo rectificador. El tau, que va a ser RC por C, tiene que ser aproximadamente mayor a 2 segundos. La resistencia en serie RS va a limitar la corriente de carga, protegiendo los componentes del circuito, y define una constante de tiempo de carga RS por C que es mayor a 2 segundos. En el disparo, cuando el operador da la orden de disparo, que también puede ser automática, la llave S pasa a la posición 2, donde el capacitor C se descarga por medio de la inductancia L y de la resistencia del paciente RL. La onda de descarga. Acá vemos la onda de descarga, que como dijimos es una forma de sinusoidal amortiguada. Es una onda típica de descarga de una duración de unos 10 milisegundos. Energía almacenada versus energía liberada. La energía almacenada difiere de la energía liberada. La energía almacenada es la cantidad de energía actualmente disponible en el capacitor dentro del desfibrilador. La energía liberada es la cantidad administrada al paciente, ya que la impedancia del paciente o resistencia a la circulación de energía causa que la energía liberada varíe. Muchos desfibriladores indican energía disponible, la cual es la cantidad de energía que será liberada al paciente, cuya impedancia está normalizada en 50 ohms. Para generar una onda senoidal amortiguada, por ejemplo de 360 joules, el capacitor debe estar cargado a unos 5000 voltios y luego descargarse a través del inductor del paciente. Para pacientes de 50 ohms, el voltaje a través de él alcanza unos 3000 voltios y la corriente llega a unos 60 amperes. Si la impedancia del paciente crece, entonces la duración de los choques crece y el pico de la corriente disminuye. Entonces la corriente serán 3000 voltios sobre 50 ohms, son 60 amperes. También están los desfibriladores automáticos externos, los AED, que incorporan un sistema de detección computarizado que analiza el ritmo cardíaco y distingue ritmos en los cuales se debería dar un choque de aquellos en los que no se debería dar un choque.
Tengamos en cuenta que el choque se debe dar justamente en el periodo refractario relativo, es decir, en la onda T. El sistema evalúa las características de las ondas de ECG, incluyendo pendiente, frecuencia y velocidad. Como podemos ver, el desfibrilador es una aplicación directa a la energía almacenada en un capacitor que se va a medir en joules, y de hecho los medidores están indicados en joules, es decir, la medida de energía o de trabajo eléctrico. Vamos a ver finalmente un video donde se muestra el funcionamiento del desfibrilador automático. No chão, pô, né? No chão. A roupa não, já pega aqui, ó, já tira aqui. Vai no lado certo. Aqui, ó, tem Aonde esquecer? Vai esquecer isso aqui. A ideia também da mesma lado. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Afaste-se do paciente. Analisando. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Pressione o botão de tratamento. Tratamento realizado. Aplicaciones prácticas de los condensadores. Aprovechando el tiempo que tardan en cargarse, se pueden construir circuitos de acción retardada, por ejemplo los temporizadores electrónicos. Más adelante vamos a ver que se pueden utilizar como filtros en los circuitos rectificadores, también circuitos oscilantes y del fenómeno de resonancia, construcción de amplificadores, sintonía en radiodifusión, etc. ¿Cuáles son los tipos de condensadores? Hay una amplia gama de diferentes tipos en el mercado, de los que conviene conocer sus principales características con el objeto de poder utilizarlos para la aplicación más idónea. Al igual que las resistencias, existen condensadores variables a los que se les puede modificar su valor capacitivo. En el caso de los condensadores de papel, el dieléctrico es de celulosa impregnada con resinas o parafinas. Destaca su reducido volumen, gran estabilidad frente a cambios de temperatura, tienen la propiedad de autorregeneración en caso de perforación. Las armaduras son de aluminio, se fabrican en capacidades entre 1 micro y 480 micro, con tensiones de ruptura entre 450 voltios y 2,8 kilovoltios. Se emplean en electrónica de potencia y energía para acoplamiento, protección de impulsos y aplanamiento de ondulaciones en frecuencias no superiores a los 50 Hz. Los de plástico, sus características más importantes son gran resistencia de aislación, lo cual permite considerar una gran carga, volumen reducido, excelente comportamiento a la humedad y a las variaciones de temperatura. Además, tiene la propiedad de autorregeneración en caso de perforación en menos de 10 segundos. Los de plástico, los materiales más utilizados son poliestireno, poliéster, policarbonato y poliuretano, teflón. Se fabrican en formas de bobinas o multicapas, se fabrican en 1 nano a 100 milifaradios y en tensiones de 25 a 630 voltios y de 0,25 a 4 kilovoltios. Sus colores son rojo, amarillo y azul.
Los cerámicos son buenos aislantes térmicos y eléctricos. El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico. Se fabrica desde un picofaradio a un nanofaradio y de un pico a 470 nano, con tensiones comprendidas entre 3 y 10.000 voltios. Estos se fabrican y se codifican mediante un código alfanumérico que ya vimos. Se utilizan en circuitos que necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas frecuencias. Puede ser de disco o de placa. Los electrolíticos permiten obtener capacidades elevadas en espacios reducidos. Los electrolíticos deben conectarse respetando su polaridad que viene indicada en sus terminales, de lo contrario se destruiría. Actualmente existen dos tipos, los de aluminio y los de tantalio. El fundamento es el mismo, se trata de depositar mediante electrólisis una fina capa aislante. Los de mica son condensadores estables que pueden soportar tensiones altas, ya que la rigidez dieléctrico que presenta es muy elevada, sobre todo se emplea en circuitos de alta frecuencia, en gamas de capacidades entre 5 picos y 10.000 picos. La gama de tensiones pueden ser altas hasta 7.500 voltios. Se están sustituyendo por los de vidrio de propiedades parecidas y más baratos. Y finalmente tenemos los condensadores variables, cuyo símbolo es un condensador con una flecha que indica la variación. Es un grupo de armaduras móviles de tal forma que al girar sobre el eje se aumenta o se reduce la superficie de las armaduras metálicas enfrentadas. Recordemos que el área de las placas es la que aumenta la capacidad, variándose con ello la capacidad. El dieléctrico empleado suele ser el aire, aunque también se incluye mica o plástico. En caso de que un condensador no se disponga de la capacidad o tensión de trabajo adecuada para alguna necesidad, se suelen acoplar y así conseguir las características deseadas. La tensión aplicada al conjunto se reparte entre cada uno de los condensadores. Con esta disposición, cada uno trabaja a una determinada tensión. Si se pone en serie, E1 sobre la capacidad equivalente es igual a la suma de la inversa de cada una de las capacidades, tal como vemos en esta ecuación. En la asociación en paralelo, con este acoplamiento, la tensión a la que quedan sometidos los condensadores es la misma y coincide con la aplicada al conjunto. La capacidad aumenta cuando se conectan en paralelo, es decir, que la capacidad equivalente va a ser la suma